Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Bien, mis amigos, vamos a concluir, mis hermanos en Cristo Jesús, vamos a concluir nuestra enseñanza titulada Cainita o Abelita. En los dos videos anteriores hemos estado mirando las características de un Cainita y en este tercer video, parte final, estaremos mirando las características de un Abelita. Y para esto quiero leer el texto de cabeza o el texto que hemos venido leyendo a través de esta enseñanza de la palabra del Señor. Texto que está ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra del Señor: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bien, mis hermanos, entonces la primera característica de un abelita es que el abelita ofrece en fe, en confianza y con conciencia pura a Dios. Estas son las tres características o los tres aspectos de la ofrenda que Abel presentó a Dios. Y estos tres aspectos son importantes porque marcan la diferencia. Estos tres aspectos marcaron la diferencia en la ofrenda que presentó Caín. Tal vez, mis hermanos, ahí está y podemos determinar por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. En primer lugar, dijimos que el abelita o Abel ofreció en fe. La Biblia nos dice ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, lo primero que Dios ve en nuestra ofrenda, lo primero que Dios ve en lo que le ofrecemos a Dios, aún nuestra adoración, en lo que le damos a Dios de nuestro tiempo, en nuestro devocional, en nuestro meditar de la palabra del Señor, es si nosotros lo estamos haciendo en fe, si realmente nosotros estamos creyendo a lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Muchas veces, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, oramos dudando, y el que ora y duda, hermanos, es como dice la palabra del Señor, es como la onda que se va y se desplaza en el agua o sobre el mar. Así que, mis hermanos, nosotros debemos ofrecer en fe, confiados, mis hermanos, que Dios está ahí observando y mirando. Y no solamente eso, mis hermanos, sino también en confianza. Confianza, ¿qué quiere decir? Que Dios va a responder. Tal vez Dios no va a responder en el momento. Dios tal vez no va a responder al instante. Pero, mis hermanos, cuando nosotros ofrecemos en fe, tenemos que tener la confianza y la seguridad de que conforme a la voluntad de Dios, en su tiempo, Dios traerá respuesta a nuestra oración. Así que, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, no nos desesperemos, no nos afanemos por la respuesta de Dios. Creamos que si lo estamos haciendo en fe y si tenemos esa confianza, vamos a obtener sin importar el tiempo o el espacio de tiempo que necesitemos esperar, sino que vamos a estar confiados y seguros de que Dios va a obrar. Así que el abelita ofrece en fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Confianza, seguridad y certeza de que Dios está recibiendo y aceptando. Y tal vez en el momento no podamos recibir esa respuesta, pero tenemos que tener esa confianza. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 4, versículo 5, dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Usted cumpla, hermanos, con ofrecerle a Dios su petición a través de la oración, y Dios, mis hermanos, va a actuar. Por eso dice el salmista: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, en tercer lugar, dijimos que en conciencia pura.
Mis hermanos, algo que es importante es que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, el abelita, cada vez que se acerca a Dios, debe reconocer que está entrando a la presencia de la santidad. Muchas veces nosotros, hermanos, como que vamos a Dios y como que no golpeamos bien, por el contrario, como que abrimos la puerta, mis hermanos, y entramos como Pedro por su casa. No, mis hermanos, recuerde que cada vez que nosotros vayamos a Dios, tenemos que examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón y ver si estamos aptos para entrar a la presencia de Dios. Recuerda, hermanos, que solamente el limpio de manos y puro de corazón es el que puede entrar a la presencia de Dios, es el que puede levantar sus manos para adorar a Dios. Qué fácil, hermanos, es levantar nuestros brazos, qué fácil es levantar nuestra voz, qué fácil es predicar, qué fácil es adorar, pero qué difícil es observar y mirar si realmente estamos en las condiciones para poder acercarnos a Dios. El salmista ahí en el Salmo 139, los dos versículos finales, dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve allí en lo más profundo de mi ser si hay algo que está estorbando, y si lo hay, quítalo, apártalo de mí y guíame por el camino eterno. El salmista sabía que es posible que alberguemos en nuestro corazón o que guardemos ahí en lo más profundo de nuestro ser cosas que pueden estar impidiendo que nosotros podamos, hermanos, acercarnos a Dios. Hay cosas, hermanos, que todavía pueden estar ahí arraigadas y que de una u otra manera pueden truncar que Dios responda a nuestra oración. Tal vez cosas, actitudes, hermanos, que a Dios le desagradan. Así que, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, ofrezcamos a Dios en fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, confianza, seguridad y certeza, hermanos, de que si estamos pidiendo con fe, Dios nos lo va a dar, independientemente del tiempo que nosotros tengamos que esperar. Así que, mis hermanos, esas son las características de la ofrenda de Abel, o son las características del abelita, de aquel que ofrece a Dios. Recuerde también el tercer punto: con conciencia, saber que nos estamos acercando al trono de la gracia, saber que nos estamos acercando a un Dios santo, a un Dios, hermanos, que su santidad de una vez, hermanos, nos señala a cada uno de nosotros, a los seres humanos, si somos aptos o no somos aptos para entrar a su presencia. Por eso, mis amigos, mis hermanos en Cristo, cada vez que vayamos a Dios, primeramente, pongámonos a cuentas con Dios. Reconozcamos nuestro pecado, como dice la palabra, confesemos nuestro pecado delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, el abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. Mire qué importante es esta característica de la abelita. El abelita conoce a Dios y deja que Dios le conozca a él. ¿Por qué, mis amigos? ¿Por qué, mis hermanos en Cristo? Abel conocía a Dios. Su ofrenda, mi amigo, tipifica realmente que Abel conocía a Dios. Quiere decir, mis hermanos, que Abel sabía lo que él debía ofrecerle a Dios a través de su ofrenda. Dice la palabra del Señor que la ofrenda de Abel, ahí en el versículo 4 dice que la ofrenda de Abel da testimonio de que él era ¿qué? De que él era justo. Abel nos habla, hermanos, en su ofrenda de una relación personal con Dios. Y esa relación se obtiene a través del acercamiento y de lo que nosotros ofrecemos a Dios. Conocer de Dios es fácil. Es fácil conocer de Dios. Lo difícil es que Dios nos conozca a nosotros. Eso es como decir que estamos en el Evangelio, pero el Evangelio no está dentro de nosotros. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. ¿Será que Dios puede decir, yo lo conozco a Él? Hay mucha gente que dice, yo conozco del Evangelio, pero ¿será que el Evangelio
está dentro de él? ¿Será que esa persona vive conforme al Evangelio, conforme a lo que Dios declara? Dice la Biblia, mis hermanos, que no solamente Abel dio testimonio, sino que también Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Dice la palabra, y Dios, de modo que Dios dio testimonio de la ofrenda y aún Abel muerto todavía habla a través de ella. O sea, Dios dio testimonio también de Abel. No solamente Abel dio testimonio de conocer a Dios, sino que Dios dio testimonio de conocer a Abel. Qué interesante es esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros, como les decía, podemos estar confiados de que conocemos de Dios, pero aquí la pregunta es, ¿será que Dios nos conoce a nosotros? Porque el conocimiento cualquiera lo puede obtener, el conocimiento cualquiera lo puede tener. Yo conozco personas que tienen mucho conocimiento de las cosas de Dios. Aquí la pregunta es, no es tanto tener el conocimiento de Dios, sino es cuánto Dios me conoce a mí. Hay personas que dicen, es que yo soy muy espiritual, yo tengo muchas cosas del Espíritu. Pero también la pregunta sería, ¿será que el Espíritu sí me tiene a mí? Usted puede decir que tiene muchas cosas del Espíritu, que es una persona muy espiritual, pero ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de nuestras vidas? Recuerden, mis hermanos, que no es tanto conocer a Dios, sino que es Dios que pueda conocernos a nosotros. Así que dice la palabra del Señor, ahí dice, hermanos, que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y también dice que muerto aún habla por ella. Ahí veremos un detalle más adelantico, pero aquí lo importante es que la abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. En Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y 14, hay una palabra que me llama muchísimo la atención, y es cómo Dios conocía a tres varones tremendos. La Biblia nos está hablando sobre un juicio que Dios va a traer sobre Jerusalén, y la palabra del Señor nos dice que Dios traerá ese juicio, pero llama la atención es que Dios nombra a tres hombres del Antiguo Testamento y dice que cuando ese juicio, o si ese juicio viene y visita la tierra y estos hombres estuviesen allí o llegaran a estar ahí, dice que ellos librarían su vida por medio de qué? Del testimonio y el ejemplo que ellos dieron. Quiere decir que estos hombres librarían su vida, ¿por qué? Porque Dios conocía la vida de estos hombres. Y quiero leerles ahí en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, que dice lo interesante. Lo llevo, hermanos, o le aconsejo a que lea el contexto, pero vamos a mirar el versículo 12, 13 y vamos a mirar el 14 y quiero que presten atención. Cómo Dios, hermanos, conoce la vida de estos hombres. Dice la palabra, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, dice el Señor, extenderé yo mi mano sobre ella y le quebrantaré. Dice la palabra, le quebrantaré el sustento de pan y enviaré en ella hambre y cortaré a hombres y a bestias. O sea, destruirá tanto al hombre como a las bestias. Y dice la palabra, si estuviesen, note lo que dice la palabra del Señor, que me llama mucho la atención, dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, o sea, si estuviesen estos tres varones, cuando yo mande juicio sobre Jerusalén, si estuviesen ellos ahí, dice que ellos librarían sus vidas. ¿Por qué? Porque dice, mis hermanos, escúchelo bien, lo siguiente, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, ellos por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿Cómo así, mis hermanos? Dios está diciendo, yo voy a demandar un juicio sobre la tierra, yo voy a castigarles, les voy a traer hambre, les voy a traer calamidad, voy a cortar a hombres, voy a cortar personas, pero cuando yo lo haga,
si llegan a estar Noé, Daniel y Job, ellos mismos por su justicia van a librar sus vidas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios conocía la vida de estos tres hombres. Estos hombres no solamente llegaron a conocer a Dios, estos hombres eran conocidos por Dios. Recuerden, mis hermanos, que eso es lo importante. No es conocer de Dios, es que Dios nos conozca a nosotros, que Dios pueda dar testimonio de nosotros. Dios está diciendo que tanto Noé, que tanto Daniel como Job y tal vez otros que no se nombran, por su fe, por su justicia, Dios está dando testimonio. Dios está diciendo, estos tres varones eran justos. Estos tres varones son dignos de imitar. Estos tres varones son dignos de seguir, son dignos de ejemplo para nuestras vidas. Solamente ellos librarían sus vidas del juicio de Dios. Y eso lo dice Dios porque Dios los conocía. ¿Qué tanto Dios nos conoce a nosotros? ¿Qué tanto Dios conoce nuestras vidas? La Biblia dice ahí en Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Una persona que conoce a Dios no se queda quieta. Una persona que conoce a Dios no se queda estancada. Mire lo interesante, hermanos, de lo que es ser un abelita. El abelita ofrece en fe, en confianza, con conciencia pura. En segundo lugar, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, el abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. Hay algo, mis hermanos, que está ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 12, cuando Moisés, hermanos, está dialogando, está hablando con Dios. Él dice, Señor, tú me dijiste que me conocías por mi nombre. Qué maravilloso, qué extraordinario que Moisés pueda reclamarle a Dios, Señor, tú vas a traer esto, tú vas a hacer esto. Señor, tú me dijiste que me conocías por mi nombre. Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Déjeme decirle que al hombre que Dios conoce es ese hombre que marca la diferencia. Es ese hombre, mis hermanos, que realmente vive conforme a la preciosa voluntad de Dios. Dios está dando testimonio de Abel, Dios da testimonio de Noé, Dios da testimonio de Daniel, Dios da testimonio de Job, Dios da testimonio de Moisés, porque le dijo a Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Qué bendición, hermanos, que Dios pueda conocernos por nuestro nombre. Miren, mis hermanos, que cuando Jesús se estaba bautizando en el Jordán, hubo una manifestación, hermanos, tremenda ahí, y aparte de que esa manifestación fue la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, la palabra del Padre o la palabra de Dios fue, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios también dio testimonio cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio público aquí en la tierra. Jesús, hermanos, sale del agua y la voz del Padre resuena ahí, hermanos, con un eco grande. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quiere decir, hermanos, que debemos nosotros dejar conocernos de Dios. Debemos dejar que Dios conozca de nosotros. No es tanto lo que usted conozca, porque tal vez conoces mucho, tal vez dices conocer mucho, pero ¿realmente será que Dios conoce o nos conoce a nosotros? Creo que tal vez nosotros posiblemente podamos muchos estar viviendo engañados. Podemos jactarnos, podemos sentir como ese orgullo de que conocemos de Dios. Pero aquí no se trata de eso, de conocer de Dios. Aquí se trata, mis hermanos, es si Dios me conoce a mí. Sí, el abelita conoce a Dios, porque el abelita sabe qué ofrece. El abelita sabe qué ofrecer. Y algo que me llama a mí la atención, particularmente, que me llama la atención de Abel, es que Abel ofreció una vida por vida. Recuerden, mis hermanos, Abel ofreció una vida por vida. La vida de un cordero por la vida de él. Recuerden, mis hermanos, que Dios en el Antiguo Testamento requería un sacrificio de animal. Ese sacrificio
Esa vida que Abel ofreció allí en holocausto a Dios, simplemente estaba tipificando algo. Estaba tipificando que miles de años más adelante iba a venir ese cordero, el cordero sin mancha, el cordero inmolado, Cristo Jesús. Esa ofrenda de Abel nos habla figurativamente o metafóricamente del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Ahí está, mis hermanos, la fe de Abel. Abel ofreció una vida. Él sabía que esa vida, ese cordero, estaba asumiendo el papel de su sustituto. O sea, este corderito estaba muriendo en lugar de Abel. Así como miles de años más adelante, el Cordero Jesucristo, el Hijo de Dios, tomaría nuestro pecado, pecado que Él no tenía, tomó nuestro pecado, lo echó sobre sus espaldas y sobre Él fue achacado. A Él se le achacó. Quiere decir, hermanos, hay una palabra que es imputar, pero imputar quiere decir atribuir a alguien un delito. Quiere decir, mis hermanos, que en esa ofrenda que Abel ofreció a Dios en ese corderito estaba haciendo el papel de sustituto. A él se le estaba atribuyendo el pecado, así como a Cristo se le atribuyó el pecado de todos los seres humanos. Por eso la Biblia dice a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nosotros fue sobre Cristo y por sus llagas fuimos todos curados. El castigo de nuestra paz, lo que nosotros merecíamos, recayó, se le imputó, se le atribuyó a Cristo Jesús. Quien merecía morir éramos nosotros. Abel merecía morir, pero este corderito tipificaba lo que Cristo haría miles de años más adelante en la cruz del Calvario. Por eso, en primer lugar, el abelita ofrece en fe, en confianza y con conciencia pura. En segundo lugar, el abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. Qué interesante, mis hermanos, son estas dos características. ¿Será que nosotros ofrecemos a Dios en fe? ¿Ofrecemos a Dios en confianza? ¿Tenemos esa paciencia? ¿Tenemos, hermanos, esa seguridad, hermanos, de que Dios va a respondernos? O tal vez estamos dudando, o tal vez ya estamos posiblemente renegando contra Dios porque la respuesta no viene. En tercer lugar, mis hermanos, con la conciencia de que no nos estamos acercando a cualquiera, nos estamos acercando a la presencia de la santidad. Así como Isaías, hermanos, cuando pudo acercarse o pudo contemplar la gloria de Dios, lo único que pudo decir fue: ay, miserable de mí, siendo yo hombre pecador, hombre de labios impuros, han visto mis ojos a Dios. Imagínense, mis hermanos, Isaías se sintió, hermanos, cuando Dios decidió regalarle un instante de su gloria, un destello, le reveló un destello de su gloria. Isaías, hermanos, sintió morirse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque acercarnos a Dios, hermanos, es acercarnos a la santidad. Así como cuando Moisés quiso acercarse allí en el monte, ahí, hermanos, el Señor tuvo que decirle: cuidado, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás o el lugar donde quieres acercarte, santo es. Así que, mis hermanos, cada vez que vayamos a Dios, limpiemos nuestro corazón, nuestra conciencia de todas aquellas cosas que de una u otra manera truncan que nosotros podamos recibir la respuesta. En tercer lugar, mis hermanos, un abelita es perseguido por su fe. Recuerde esto, mis hermanos. Aquí hay algo interesante. Un abelita es perseguido por su fe. Abel se convirtió en el primer mártir por su devoción y entrega a Dios. No sé, mi hermano, si lo está entendiendo. No sé si me hago entender. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo que debe llamarme la atención. Y es que el abelita es perseguido por su fe. El abelita es ultrajado.
por su fe. El abelita es señalado por su fe. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Caín mató a su hermano Abel. Lo que quiere decir es que Abel se constituye, y lo repito, en el primer mártir. ¿Cuál fue la razón por la que Caín mató a Abel? La razón fue por su devoción, por su ofrenda, por su entrega. Y el verdadero abelita, aquella persona, hermanos, que tiene devoción, que ha entregado su vida a Cristo, las cosas no van a ser fáciles. Hoy se ofrece, mis hermanos, se ofrece un evangelio fácil de seguir, pero realmente, mis hermanos, seguir a Dios en devoción, entregarnos totalmente a Dios, va a traer persecución, va a traer aflicción a nuestras vidas. Jesús dijo ahí, hermanos, en Marcos capítulo 9, si no me equivoco, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Jesús no dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome ese ramito de rosas, esa cruz de rosas y sígame porque la vida va a ser fácil. No, mis hermanos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y muchas veces la aflicción viene, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, viene por nuestra devoción y por nuestra entrega a Dios. Y la razón es, hermanos, es de que el enemigo no está quieto. Aquí tenemos, hermanos, que nombrar al enemigo. Cuando una persona decide, hermanos, buscar a Dios en devoción, entregarse totalmente para Dios, pues el enemigo va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para obstruirle ese caminar en Cristo. Él hará todo lo posible, hermanos, para que esa persona no pueda seguir y avanzar y conquistar lo que Dios quiere que esa persona alcance, lo que esa persona conquiste. La Biblia ya nos advierte, mis hermanos, a través de algunos textos, de que la persecución viene. Jesús les advirtió a sus discípulos, Jesús les advirtió, hermanos, que lo que vendría después de que Él se fuera no iba a ser, que lo que tenían que ellos enfrentar no iba a ser fácil. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurados sois cuando por la causa de Cristo, sean vituperados, sean perseguidos. El Señor dice, bienaventurados son los que son vituperados y perseguidos, porque ellos recibirán la corona de vida. Felices los que son perseguidos, felices los que son mártires por la causa de Cristo. La Biblia nos dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Note lo que está diciendo la palabra del Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Por eso también el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Una persona, hermanos, que está sufriendo persecución no debe avergonzarse, sino por el contrario, debe levantar su voz, debe levantar sus manos y darle gloria a Dios por esa persecución. Porque la vida, hermanos, cristiana no es fácil. El abelita, el verdadero abelita será perseguido aún por su propia familia. Así que, mis hermanos, esa es la tercera característica de una abelita. El abelita siempre va a ser perseguido. El abelita siempre va a ser perseguido. Aquí estamos viendo, hermanos, que Abel se convirtió en el primer mártir, y por su propio hermano. Ahí está, mis hermanos, lo que estamos diciendo, por su propia familia. Por eso Jesús dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada, discordia, y aún los de su propia casa se iban a levantar en contra de Él. Bien, mis hermanos, ya vamos ahí con el tercero y vamos a entrar al cuarto. Entonces recordemos, en primer lugar, el abelita, hermanos, ofrece a Dios en fe, en confianza y con conciencia pura. En segundo lugar, el abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. Recuerden, no es tanto
lo que yo sé de Dios. Para mí lo más importante es lo que Dios sabe de mí. Algo triste, mis hermanos, y se me viene a la mente rápido, es que en el Salmo 103 dice, creo, si no me equivoco, dice que el pueblo de Israel conoció a Dios por sus obras, pero a Moisés le notificó sus caminos. Mil veces yo prefiero que Dios me notifique, que Dios me diga, me hable al oído, me hable cara a cara y me diga qué es lo que va a hacer. Conocer a Dios por obras, por milagros es bueno, pero si me ponen a escoger, yo escogería lo que Dios hizo con Moisés. El pueblo de Israel conoció a Dios por obras, y si no habían obras, renegaban, se quejaban. Pero a Moisés le notificó sus caminos. Si Dios le notifica a alguien lo que él quiere hacer, si Dios le comunica a alguien sus planes, hablándolo así, lo que él va a hacer, si se lo notifica a alguien, quiere decir que ese alguien es conocido por Dios, porque Dios no le va a notificar a cualquier persona. Dios no le notificó al pueblo de Israel, por el contrario, mis hermanos, cuando Dios hablaba, el que se acercaba era Moisés, el pueblo temía, porque el pueblo sabía, hermanos, que la misma presencia de Dios podía destruirlos. Por eso era que cuando Dios hablaba con Moisés, una nube lo apartaba. ¿Por qué? Porque Dios conocía a Moisés, Dios conocía a este varón. Bien, mis hermanos. En cuarto lugar, la cuarta característica de un abelita. La cuarta característica es, mis hermanos, que una abelita muere y su muerte no es el final. Quiero, mis hermanos, explicarlo. Quiero explicar esto. El abelita muere y su muerte no es el final. La Biblia dice en Hebreos 11:4, dice que y muerto, o sea, Abel muerto, aún habla por ella. Quiere decir, hermanos, que aunque Abel murió, su acto siempre será recordado. Es más, les voy a dar un ejemplo, mis hermanos. Hoy estamos hablando de quién? De Abel. Hoy estamos viendo las virtudes, las características poderosas de Abel. Estamos viendo esos aspectos interesantes en la vida de este varón. ¿Cuánto hace que Abel murió? Miles de años atrás murió. Miles de años atrás Abel fue el primer mártir. Y aún hoy, a través de esta enseñanza, estamos hablando de Abel. Por eso el abelita muere y su muerte no es el final. Porque si hay algo que nosotros tenemos que dejar es huella. Nosotros podemos partir de esta tierra, pero nuestra vida, nuestro testimonio dará de qué hablar. Tal vez, hermanos, lo bueno o tal vez lo malo. Nosotros podemos partir de este mundo, pero la gente qué va a decir, la gente qué va a recordar. El abelita muere y aún a pesar de su muerte, no va a ser el final, porque siempre va a ser recordado. Y no solamente Abel es de inspiración, hermanos, para nosotros. Ahí está Hebreos capítulo 11, donde se nos habla de todos estos héroes de la fe. Todos estos héroes de la fe que aunque murieron miles de años atrás, hoy nos están hablando. Ahí está Moisés, ahí está Abel, ahí está David, hablando a nuestras vidas. Ellos hace muchos años partieron. Es más, la palabra del Señor nos dice que ellos están, hermanos, como espectadores, mirando, dándonos fuerzas. Ahí nos dice, hermanos, también en Hebreos, si no me equivoco, mis hermanos, en Hebreos capítulo 12, habla de que nos animan a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos, aunque partieron, siguen dando testimonio de nosotros. Por eso les digo, mis hermanos, y me gusta repetir, y les estoy diciendo, el abelita muere y su muerte no es el final, porque siempre será recordado por sus actos, y Abel es recordado por su acto de fe. El abelita es recordado por aquellas cosas que hace y que a Dios le agradan. Abel hoy es inspiración para esta enseñanza de la palabra de Dios. Ahí usted está viendo nomás el cumplimiento de que Abel no ha muerto, porque hoy estamos hablando de lo que este hombre hizo al acercarse a Dios a través de su ofrenda. Hay algo que mis hermanos, mientras yo preparaba este tema,
se me vino algo interesante a la mente, y es que Caín quiso deshacerse de Abel y lo que hizo fue esparcir su testimonio por todo el mundo. O sea, Caín nunca se imaginó que a través de este acto de deshacerse de Abel o de desaparecer Abel, lo que hizo es esparcir el testimonio de su hermano por todo el mundo. Así que, mis hermanos, esto llama muchísimo la atención. Él tuvo la mala intención, Caín tuvo la mala intención de matar a su hermano, se dejó llevar por la rabia, por el celo, por la envidia, pero él nunca se imaginó que Abel sería recordado y seguiría hablando a nuestras vidas, seguía siendo de inspiración para nosotros. Así que, mis hermanos, el Abelita muere y su muerte no es el final. La Biblia dice, y muerto aún habla por ella. Mis hermanos, nosotros no somos eternos en esta vida. Un día tendremos que partir, un día tendremos que irnos, hermanos, de esta tierra, y ojalá seamos recordados. Ojalá que después de que nosotros no estemos en este mundo, seamos recordados por esos actos de bondad, por esos principios que pueden llegar e inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo, a seguir nuestro caminar. Eso es Abel para el mundo. Dice la palabra, mis hermanos, que Abel, aunque está muerto, sigue hablando, sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos. Y bien, mis hermanos, la quinta característica, y con la que quiero terminar en este instante, es que el abelita hace actos de justicia. Una abelita hace actos de justicia. 2 veces, hermanos, Abel es llamado justo. La Biblia nos dice ahí en Hebreos 11:4, dice la palabra del Señor ahí en ese versículo de Hebreos 11:4, el justo Abel. Abel es llamado justo. Ahí, hermanos, en Mateo capítulo 23, versículo 35, el mismo Jesús habla. Lea usted ese versículo ahí en Mateo 23, 35. El mismo Jesús da testimonio ahí en su ministerio terrenal de Abel, de que Abel era justo. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice que las obras de Abel eran justas. Ahora, mis hermanos, hacer justicia o ser justo es actuar delante de Dios honorablemente, honestamente. El acto de justicia tiene que ver, hermanos, no solamente con Dios, sino con los demás. Recuerde esto, hermanos, hacer actos de justicia. ¿Qué quiere decir actos de justicia? Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser honorables. Un acto de justicia, hermanos, delante de Dios es que nosotros debemos aprender a humillarnos. Un acto de justicia es que nosotros debemos aprender a reconocer nuestro pecado. Un acto de justicia en nuestras vidas es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Un acto de justicia es que nosotros podamos separarnos del mundo, de las cosas del mundo. Eso es, hermanos, lo que es un abelita haciendo actos de justicia. Recuerde eso, los actos de justicia tienen que ver con todas aquellas cosas que a Dios le agradan, la humillación, el reconocimiento, la obediencia, el apartarnos de qué, del mundo, de las cosas del mundo. Un acto de justicia es que nosotros no nos dejemos influenciar, no nos dejemos enredar de todas aquellas cosas, hermanos, que pueden contaminar nuestras vidas. Y estos actos de justicia los podemos ver reflejados en la ofrenda de Abel. Así que el verdadero abelita se humilla, el verdadero abelita reconoce, el verdadero abelita obedece, el verdadero abelita se aparta del mundo. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahí, hermanos, Miqueas 6:8
nos está hablando de actos de justicia. Nos está diciendo, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Dios te dice qué es lo que pide de ti. Solamente Dios pide que seamos justos. Solamente Dios pide que amemos al prójimo, que hagamos misericordia con el que necesita misericordia, que nos humillemos ante el Señor. La Biblia nos dice, hermanos, que esos actos a Dios le agradan. Cuando Dios habla, hermanos, a través del profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 59, versículos 7 y 8, cuando él habla de los pecados de Israel, él dice en el versículo 7, sus pies corren al mal, apresurados para derramar sangre, pensamientos inicuos, pensamientos de destrucción. Isaías 59, 8 dice, no conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Si hay algo en el verdadero Abelita, es que el Abelita es justo. Que Dios no diga a nosotros que no andamos en el camino de la paz, que no andamos en el camino de la obediencia, y que Dios no vaya a decir que nuestros caminos no han sido de justicia. Así que, mis hermanos, Dios, a través de esta enseñanza, nos está llamando la atención a que hagamos actos de justicia. ¿Por qué, mis hermanos, hagamos actos de justicia? Porque quiero concluir con esto. El mayor acto de justicia es el de Cristo hecho por nosotros. El mayor acto de justicia es el que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para que esa justicia se haga real en la vida del ser humano, hay que poner la mirada en Jesús. La Biblia nos dice, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22, de la siguiente manera. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, dice la palabra del Señor, que la muerte de Cristo nos declaró a nosotros justos. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:19, dice, por la obediencia de Cristo muchos fueron constituidos justos. Pero por la desobediencia del primer hombre, por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Así que, mis hermanos, estas son las características de un Abelita. Son las características que nos llevarán a experimentar esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, el verdadero Abelita hace sacrificios, hermanos, en fe, confianza y conciencia pura. El verdadero Abelita conoce a Dios y se deja conocer de Dios. El verdadero Abelita es perseguido por su fe. En cuarto lugar, un Abelita muere y su muerte no es el final. Y en quinto lugar, el Abelita hace actos de justicia, actos que Dios está pidiendo. Quiero terminar y repetir ese verso que me encanta, que me gusta. Oh hombre, oh hermano en Cristo, oh amigo que estás escuchando esta palabra. ¿Qué ha declarado Dios de ti? Solamente que hagas justicia, que ames, que hagas misericordia y que te humilles delante de Dios. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, muchísimas bendiciones y que esta palabra, esta enseñanza en estos 3 videos nos impulsen a seguir adelante. Y quiero como pregunta final decirle, ¿quién eres tú? ¿O cuáles son las características que predominan en tu vida? ¿Las características o los aspectos cainitas o las características o aspectos abelitas? Cualquiera que sean, hermanos, si no son los correctos, acerquémonos a Dios con ese acto de justicia, humillémonos y reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios. Mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, muchísimas bendiciones y nos encontraremos en una nueva oportunidad con un nuevo tema para instruirnos y crecer en la palabra de Dios. Bendiciones.